Buenas tardes para todos, todas y todes. A continuación, mi compañero Oscar Adrián Velasco y Henry Jimmy Ortiz Rallega le vamos a hacer un pequeño recuento de lo que fue el caso que ocurre en la Corte Penal Internacional contra el expresidente de Costa de Marfil, el señor Laurent Gbagbo y el Blaise de Gaulle. También es de anotar que esto surge con las elecciones realizadas el 28 de noviembre del 2010. Es de anotar que Gbagbo salió electo en el 4 de diciembre del 2000 tras las problemáticas que venía presentando este país por la gobernabilidad inestable que tenía, ya que muchos mandatarios habían pasado en un corto plazo. El contexto electoral nos manifiesta de que a pesar de que Godot estaba aferrado al poder, en el 2010 decide realizar elecciones el 28 de noviembre. Pero él no contaba de que fuera a perder las elecciones. Cuando pierde las elecciones, al no aceptar esa pérdida, es donde podemos hablar de la violencia. ¿Por qué violencia? Porque esta violencia viene raiga entre querer estar en el poder, defender el poder a través de la fuerza, y esto lo generó la postelectoral. Cuando hablábamos de los papeles de Gbagbo y Blaise de Gaulle, es de anotar aquí lo siguiente. Laurent Gbagbo como presidente pues obviamente fungía y utilizaba pues a través de las fuerzas militares para poder contrarrestar las manifestaciones del pueblo que se alzó por el atropello que venía cometiéndose contra su pueblo. Él era el jefe como tal al fungir como presidente, pero hubo una persona que también jugó un papel muy importante en este periodo postelectoral, pues podemos decir que fue el ministro de Juventudes, el cual fue acusado de muchos crímenes de lesa humanidad, como también de desaparición forzada y también lo que podríamos llamar como paramilitarismo, donde cometieron cualquier cantidad de delitos de lesa humanidad contra la población de Gbagbo. Este era el papel fundamental de ellos por defender un poder el cual habían perdido y pensaban que a través de la fuerza se iban a poder sostener en él. Es de anotar que la Corte Penal Internacional, de los cargos que acusan a Gbagbo y a Blaise de Gaulle, son cargos de crímenes de lesa humanidad, los cuales fueron específicos presentados contra Gbagbo y Gbagbo, acusados de crímenes de guerra dirigidos a un plan común para mantener al expresidente en el poder por la fuerza. Debemos también de anotar que los 4 delitos graves que ellos fueron acusados fueron crímenes contra la humanidad, asesinato, violación, otros actos inhumanos, en su defecto, intento de asesinato y persecución contra las personas que defendían y reclamaban su derecho a la democracia, porque ellos habían elegido a Lautaro como su presidente. Con respecto a la responsabilidad individual, ellos habilidosamente se acogieron al artículo 64.5 del Estatuto de Roma, en el cual permite de que para poder disminuir gastos dentro de los procesos se pueda acumular procesos y así verse beneficiado. También es de anotar que la Corte Penal Internacional hace referencia de que la Fiscalía no aportó las pruebas suficientes que pudieran llevar a probar de que ellos realmente habían cometido los delitos. Entonces eso permitió
que pues también quedaran a suelto del caso y todo eso, pero también muchos entes internacionales defensoras de derechos humanos se quedaron con el sinsabor y pues aspiran que puedan volver a reabrir este caso contra el presidente Gaddafi y su ministro de Juventudes, ya que pues serían delitos de lesa humanidad que querían en la impunidad, y lo que se trata con esto es evitar que haya más impunidad a nivel mundial. ¿Cómo reaccionó la comunidad nacional e internacional ante las acusaciones, el juicio y la sentencia? Efectivamente, después del año 2010, en Costa de Marfil, continuó la polarización política, ¿sí? Eh, en los años en los que efectivamente se realizaron el juicio y la sentencia de los acusados. Especialmente porque en Costa de Marfil tradicionalmente se ha vivido un fanatismo político muy grande, en los cuales los seguidores y partidarios en este caso, el expresidente Gbagbo y el nuevo presidente Ouattara, siguieron, obviamente ya no con la misma eh, violencia con la que se enfrentaron en el 2010, pero sí con la misma polarización política, ¿sí? De todas maneras, con respecto a la sentencia, eh, es evidente que las víctimas y los sobrevivientes, eh, una desesperanza total en cuanto a ellos, porque la decepción es muy grande al confirmar que un tribunal internacional ha absuelto a sus victimarios, ¿sí? El sufrimiento se ve socavado, como por ejemplo con el resultado de una absolución como esta, ¿sí? Todo lo contrario para los seguidores del expresidente, ¿sí? Porque la verdad incluso fue recibido con júbilo en su regreso al país, y existe la posibilidad muy alta de que este líder político resurja como un actor dentro de la política de su país. Con respecto a las implicaciones políticas o diplomáticas, hubo muchas teniendo en cuenta que Costa de Marfil tiene una importante posición geopolítica y demográfica en el continente africano, eh, lo cual pues le da una importante posición para el comercio, de transporte de mercancías y productos alimenticios. Las implicaciones, teniendo en cuenta esto, pues las implicaciones que generó este conflicto en sus vecinos fue muy grande. Por ejemplo, en vecinos como Liberia, como Ghana y Togo, las consecuencias desde el punto de vista social y económico fueron grandes, al producirse desplazamiento forzado y cambios en los productos de la canasta familiar, incluso en exportaciones, en importaciones, ¿sí? Y en la calidad de vida de estos migrantes y de los habitantes de los que recibieron estos migrantes. En cuanto al punto de vista internacional, pues la Organización de las Naciones Unidas se vio obligada a intervenir en el conflicto interno, bueno, apoyada por países como Estados Unidos y como Francia, quienes a su vez también tenían intereses diplomáticos y políticos en esta región. En cuanto al proceso judicial, al veredicto, el expresidente Laurent Gbagbo y el ministro de la Juventud, el señor Charles Ble Boudet, fueron extraditados y dejados a disposición de la Corte Penal Internacional, y se desarrolló un juicio durante 8 años aproximadamente, en los que el expresidente, pues como se mencionó anteriormente, eh, fue absuelto de todos los cargos imputados: persecución política, crímenes de lesa humanidad, violaciones a derechos humanos y homicidio, ¿sí? El fallo pues fue apelado por la fiscalía, sin embargo no se pudo demostrar la culpabilidad de los acusados. El impacto político que generó este conflicto en la situación interna de Costa de Marfil fue muy grande, específicamente con miras a las próximas elecciones presidenciales que se desarrollaron en el año 2015, ya que el presidente de la época, el señor Alassane Ouattara, eh, decidió poner en libertad a todos los partidarios de Gbagbo, digamos como una medida de reconciliación, y pues aprobar el regreso de todas las personas que estaban
exiliadas pues, para que participaran en las elecciones. Sin embargo, pues el abstencionismo en aquellas elecciones fue muy alta y básicamente salió reelegido el mismo Alassane Ouattara, lo que dividió aún más al país como tal, ya que el mismo ha estado dividido ideológica y políticamente en norte, correspondiente a Alassane Ouattara, y al sur a Laurent Gbagbo. En cuanto a la reconciliación nacional, eh, los dos expresidentes se reunieron posteriormente, ¿sí? Al regreso pues, del señor Laurent Gbagbo a Costa de Marfil después de su absolución en el Tribunal Internacional de la Haya. Fue un encuentro pues, que en el año 2010 y los años 2010 y 2011 parecía imposible de dar. Sin embargo, digamos que esa reunión digamos que representó la posibilidad de aliviar las tensiones políticas que se dieron con origen a toda esta guerra civil que hubo. Sin embargo, pues el gran interrogante que queda es que a pesar de que pueda aliviarse la tensión política, el daño que se hizo a la población civil en especial es algo irremediable y que nunca se va a poder reparar. Las lecciones que pudieran extraerse de este conflicto eh, son varias, ¿no? Especialmente en lo relacionado con la justicia transicional, eh, en la que la paz pues, no solamente consiste en la terminación de un periodo de violencia y la llegada de la calma a un territorio, eh, sino también pues, en reconocer la reestructuración del sistema como tal, en este caso político, electoral y democrático, eh, con tal de, pues, con el único objetivo de que la población civil de Costa de Marfil y de muchos países, especialmente el continente africano, tengan la seguridad de que este tipo de aberraciones y de violencia generada en el año 2010 pues no se vuelvan a repetir. Eh, Hoy queda otra lección, por ejemplo, para la Organización de las Naciones Unidas, en la que en este caso no fue posible una verdadera construcción de paz porque no se tuvieron en cuenta las raíces del conflicto, ¿sí? Que no eran simplemente de carácter político, sino de un nacionalismo y de un fanatismo exacerbado en cuanto a la política que tomó tintes sociales también. Eh, Sin embargo, pues se intentó por parte de este ente internacional eh, intervenir pues, humanitariamente con el objetivo pues, de restablecer el orden y la seguridad y de por lo menos iniciar un proceso de transición política en Costa de Marfil.